La ciencia y las opiniones, el problema del cambio. Bueno, Platón y Aristóteles definen la verdad. La verdad lo va a definir como una característica de los discursos o pensamientos. O sea, todo lo que yo digo puede llegar a tener estas características que lo hacen verdad, ¿sí? Ahora, eso que yo digo va a ser solo verdad si coincide con qué? Con la realidad. Y si no coincide con la realidad, es falso, ¿sí? Ahora, para que siempre haya una correspondencia o adecuación con la realidad, para que lo que yo siempre digo coincida con la verdad, tiene que ser permanente. Entonces, nada. Entonces, yo todo lo que digo para que sea verdad, primero tiene que coincidir con la realidad. Y segundo, eso que digo tiene que ser permanente. Porque si no, si llega a cambiar, acabo de decir algo que no es verdad. Entonces no sería una verdad, sería falso. El ejemplo que te dan es de la pared gris. Por ejemplo, si vos decís que la pared es gris, es una verdad. Porque vos fuiste y viste que era gris. Ahora, si vas mañana y es azul, se volvió falso lo que dijiste. Porque no, lo que vos explicaste no fue permanente, ¿sí? Para que sea una verdad, la pared siempre tiene que ser gris. Esa sería la primera idea principal del texto este de ciencias y las opiniones y el problema del cambio. Ahora, la segunda idea principal es que Platón y Aristóteles definen dos cosas, lo real y lo aparente. Lo real son las cosas permanentes, se puede decir la verdad, lo que acabamos de decir, y lo aparente es lo cambiante, por lo que no se puede decir, no se puede decir la verdad y solamente se dice lo que aparenta, ¿sí? Entonces, si yo digo que la pared es gris, luego voy mañana y es azul, dije algo falso, dije lo aparente, ¿sí? Ahora, si en vez de preguntarme el color de la pared, yo me pregunto qué es lo que hace que sea una pared, voy a saber la esencia de la pared, qué es lo que lo hace realmente ser una pared. Eso es permanente, ¿sí? Eso sería verdad lo que yo digo y siempre va a coincidir porque todas las paredes van a coincidir con lo que yo acabo de decir que va a coincidir con la realidad. Parece un trabalengua. Ahora, esto de lo que acabamos de explicar va a coincidir con la ciencia moderna, porque la ciencia necesita definir o delimitar muchos significados en el discurso para poder explicar la realidad de las cosas. Entonces, un significado definido es un concepto y una cosa definida es una esencia. Es decir, cuando, por ejemplo, yo tengo que explicar la ley de la gravedad, ¿sí? Yo tengo que darle un significado al discurso que voy a utilizar para explicar la ley de la gravedad. Y esto tiene que coincidir con la realidad y tiene que ser permanente. Entonces ahí le voy a dar un significado a las palabras que yo diga para darle un fundamento. Entonces voy a generar este concepto. Y ahora, estas definiciones que yo genero, eh, esta definición que yo generé para poder explicar la ley de la gravedad, por qué la manzana se me cae, es la esencia de la gravedad, ¿se entiende? Ahí voy a poder entender la gravedad en sí. Y la ciencia moderna busca el orden, la regularidad, la ley que gobierna los fenómenos y todos ellos son permanentes o la ley que gobierna sobre los fenómenos provocando que cambien. ¿Qué significa esto? Eh, o sea, la ciencia moderna busca lo permanente, ¿sí? Ahora, en los fenómenos que son cambiantes como las estaciones, por ejemplo, yo actualmente estoy en qué? En verano. Después que viene otoño, luego que viene invierno, luego viene primavera y luego viene verano. Ahora, como verán, las estaciones son cambiantes. Primero estoy en verano y después paso a otra, a otra, a otra y a otra. Entonces es un fenómeno cambiante las estaciones. Pero, aquello que lo hace ser cambiante es como esto es un ciclo, lo va a hacer que sea que pueda ser explicado y siempre va a ser igual. Siempre después del verano que llega el otoño. Después del otoño llega el invierno. Entonces lo que va a hacer es explicar eh, esa, eso permanente que hace que cambiemos las estaciones
y lo va a explicar como, como algo, como una ley universal, ¿sí? Y de esa manera va a poder explicar los fenómenos que provocan que cambiemos de estación, ¿sí? Entonces, la ciencia moderna actualmente siempre intenta explicar leyes, mediante leyes universales, los fenómenos que nos rodean, y estas leyes universales siempre van a ser permanentes. Y los fenómenos cambiantes también se puede llegar a explicar si conocemos qué es lo que lo hace, qué es lo que hace que cambie, ¿sí? Por ejemplo, las estaciones. ¿Por qué nosotros cambiamos de estaciones? Porque la Tierra gira alrededor del Sol, y dependiendo en qué posición se encuentre al girar alrededor del Sol, vamos a tener diferentes estaciones, ¿sí? Y de esa manera podemos explicar algo cambiante, que siempre va a ser igual, por lo tanto es permanente, mediante esta ley universal. Y que es la teoría que el Sol gira alrededor, la Tierra gira alrededor del Sol. Así que nada, se puede explicar cosas cambiantes actualmente en la ciencia moderna. Ahora, ¿y cómo lo vamos a explicar estas cosas que son cambiantes, estos fenómenos cambiantes, con lo permanente, ¿sí? Lo vamos a poder explicar con lo permanente que se encuentra detrás de los cambios de los fenómenos. Y esto se conoce como la naturaleza del orden permanente, que le da una estructura a los fenómenos cambiantes para que cambien, ¿sí?